Excelente, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar de algo un poco diferente. Ustedes saben que empecé ya las series de las casas en astrología védica, que es un poco donde vamos edificando nuestro conocimiento en astrología védica. Muchos de ustedes tienen cierto conocimiento en astrología tropical y muchos me han dicho, hay que empieza desde lo básico para ir familiarizándonos con la astrología védica porque está interesante, pero un poco complejo y un poco diferente a lo que ya sé. No hay problema, vamos a hacerlo desde el principio. Excelente. Eh, la casa número 2. El día de hoy vamos a hablar de la casa número 2. Si no has visto el video de la casa número 1, te recomiendo que lo veas. La idea también es que lo estoy haciendo en vivo para que ustedes me puedan preguntar con respecto al tema que estamos hablando hoy, algunas cuestiones de la casa 2. Iniciamos de una vez, ¿ok? ¿Les parece? Bueno. Entonces en pantalla, vengan, les muestro mejor ahí sí se ve bien. En pantalla tengo una carta astral también random, creada automáticamente para simplemente ver un poco con ejemplos el significado de la casa 2. Muchos de ustedes saben que la casa 2 está relacionada con el dinero. Y esto es un punto de convergencia entre la astrología tropical y la astrología védica. La casa 2 tiene que ver con dinero, claro está. Pero el significado de la casa 2 es mucho más profundo. Entonces el día de hoy voy a discutir no solamente el significado en general, sino que voy a aplicar el principio que les expliqué en el video número 1, que espero que lo vean, lo dejo aquí en la caja de información luego, en el que explico el principio Bhavat Bhavam, que significa la relación de la casa con respecto a las otras casas, porque no podemos ver las casas como unas islas en la mitad de la nada. Las casas tienen una relación determinada con las otras casas que vemos en la carta astral, ¿ok? Eso por un lado. Entonces, sí, la casa 2 representa primero que todo el dinero, nuestro dinero, pero no el dinero que nosotros ganamos. La casa número 2 representa nuestro dinero acumulado y nuestra capacidad de ahorrar. La casa número 11 tiene que ver muchísimo con lo que hacemos a través de nuestra carrera, con cuánto ganamos. Y lo que sucede con la casa 2 es que puede describir, por ejemplo, bienes raíces o riqueza que nosotros heredamos a través de la familia, que no tiene que ver con producto de nuestro trabajo directamente. Por eso es que la casa 2 está relacionada mucho con nuestra capacidad de ahorrar. Entonces puede ser que haya alguien que esté haciendo $1.000.000 por año, pero tenga $1.000.000 en deuda. Entonces podemos ver que la casa 2 de pronto tiene alguna aflicción, tiene alguna influencia de algún maléfico. ¿Por qué? Porque esta persona, no importa cuánto está haciendo el año, también tiene muchas deudas. Debe haber de pronto una influencia de la casa 6 en la casa 2. Y si estás interesado o interesada en el tema de las deudas, recuerda que yo escribí un artículo donde les digo cómo examinar las deudas, qué símbolos o qué signos en nuestra carta astral representan deudas. También lo voy a dejar aquí en la caja de información. Espero que hasta ahí me estén siguiendo. Pero hay algo mucho más profundo a la casa 2, con la casa 2, y es, primero que todo, nuestro sentido de pertenencia a esta realidad, a nuestra familia, a la familia en la que nacimos. Porque la casa número 2 es nuestra garganta y es nuestra boca. Y es toda una experiencia freudiana encontrarnos en esta realidad a través de la leche materna. Las personas que tienen, por ejemplo, Saturno en casa 2 o algún maléfico en casa 2, muchas veces mi primera pregunta es: no recibiste leche materna, ¿no es cierto? De pronto te cortaron muy pronto la leche materna, de pronto tu mamá tenía que ir a trabajar y no podía darte leche materna. Y durante ese periodo en el que tenemos ese vínculo tan especial con nuestra madre, de pronto no fuimos alimentados correctamente. De hecho, antes de verlos, déjame abro el chat.
Ok. De hecho, antes de verlos estaba viendo este artículo. Es un artículo bastante interesante que se llama Hungry for Love. Y habla muy bien de cómo a nivel psicológico nosotros nos formamos o sedimentamos esa seguridad en este plano terrenal a través de la alimentación. Entonces, muchas veces cuando nos vemos privados de alimento correcto cuando estábamos creciendo, pueden haber un efecto en cadena, no solamente en nuestra salud física, sino en nuestro sentido de seguridad. Las personas que experimentan un sentido de abandono, seguramente lo que voy a ver primero es una aflicción de esa casa número 2, ya sea por aspecto, ya sea porque hay un planeta maléfico en casa 2. Recordemos que los planetas maléficos en astrología védica, si eres nuevo en astrología, son Saturno, Marte, Ketu y medianamente el Sol. ¿Ok? Por otro lado, obviamente, cuando nosotros tenemos un planeta también maléfico en casa 2 o hay aflicciones en la casa 2 tiene que ver mucho, como les digo, con la garganta y entonces, además del alimento, nuestra capacidad de hablar. Y muchas veces cuando hay aflicciones en la casa 2, las personas de pronto sintieron que lo que decían cuando estaban creciendo no era tomado en cuenta. Y si no eran tomados en cuenta, de pronto su sentido de autoestima y su confianza no fue sedimentada y probablemente hayan problemas de autoestima. Y una de las cosas que veo más frecuentemente y mucho más en esta época, cada vez más desafortunadamente, y aquí hago un aviso de que voy a tratar temas sensibles, es problemas de violencia cuando estábamos creciendo. Sobre todo puede haber también un desarrollo otra vez como una bola de nieve. Eso es esa casa número 2 yo le llamo la bola de nieve, porque de ahí de la casa 2 vienen muchas consecuencias y uno entiende muy bien por qué la persona de pronto tiene ciertas elecciones y tiene ciertos comportamientos en su etapa adulta. Y uno de ellos es desórdenes alimenticios. Una y otra vez veo consecuencias como desórdenes alimenticios. Las personas que han investigado acerca de desórdenes alimenticios, las personas que sufren de desórdenes alimenticios, anorexia, bulimia, etc. Es claro que una de las razones por las cuales las personas desarrollan anorexia no solamente es su autoestima, sino también para sentir control sobre la situación. Si podemos controlar lo que comemos, al menos podemos controlar algo en este caos, en la anarquía que es la vida. Esa es la casa número 2, nuestro sentido de seguridad y nuestro sentido de control sobre nuestras circunstancias. Entonces, cuando alguien viene a mí y me dice que la casa 2 simplemente es dinero y cuánto hago, no hay nada más lejos de la verdad y no hay nada más equivocado. Entonces es tiempo de que veamos las cosas de una manera más profunda. En una nota más positiva, la casa 2 representa lo que nosotros ponemos en nuestra cara, y nuestra cara, la forma de nuestra cara, representa nuestros dientes, cuán fuertes, cuán sanos son nuestros dientes, cuánto tenemos que invertir en nuestros dientes. La casa 2 representa qué maquillaje vamos a utilizar en nuestra cara. Una de las cosas que yo siempre les recomiendo a las personas con una casa 2 afligida es, si usan maquillaje, darse un break del maquillaje. Uno de los ejemplos que yo pongo es mi caso en particular. Ustedes saben que no me gusta hablar mucho de mí misma. Ustedes saben que soy una persona más bien privada, entonces me voy a poner aquí un poco personal, pero es para ilustrar un poco la casa 2. En mi caso personal, yo tengo maléficos en la casa 2. Y una de las cosas que veo con personas con maléficos en la casa 2 son alergias en general. En mi caso, era una alergia sobre todo a ciertos componentes en el maquillaje, etc. Y una de las cosas que yo hago
fundamentalmente y frecuentemente para sentirme más tranquila es no usar maquillaje. No solamente porque algunos maquillajes me generan alergia, sino para sentirme un poco más tranquila. Muchas veces, y a un nivel muy espiritual, esa es la recomendación. eh, Dejar el maquillaje por un tiempo. Interesantemente, cuando algunas personas me ven sin maquillaje, en este momento estoy sin maquillaje, las personas siempre asumen, obviamente, y las personas que usan maquillaje saben de qué estoy hablando. Las otras personas asumen que ustedes están enfermos y muchas veces ustedes me dejan esos comentarios: estás enferma, ¿por qué estás tan pálida? Te veo desaliñada, te veo, bueno, bastantes comentarios con respecto a mi apariencia porque no utilizo maquillaje. Y primero que todo, bueno, siempre digo, no sabía que mi canal es un canal de belleza, me vengo a enterar. Pero segundo, es bastante interesante cómo no usar maquillaje es un lujo. Y yo siempre digo que es un lujo que me doy gratamente con un planeta maléfico en casa número 2, ¿ok? Bueno, déjame un segundo, abro el chat. Hasta aquí. ¿Hay alguna vez? Ok. Ok. Romántica me dice: a mí me gusta maquillarme con mis propios cosméticos que me hago. Wow, me imagino que tienes... Es interesante cuando las personas hacen sus propios productos. Cuando yo le leo la carta a alguien y alguien me dice, yo hago mi propio producto, mi propio desodorante. Alguien me dijo ayer que se hacía su propio desodorante y dije, ok, Venus en Piscis tiene mucho sentido. Bueno. Ah, sí, una de las cosas con la casa 2 también es invertir en tus dientes. Invertir en tus dientes. Otra vez, la casa 2 representa dinero y cuando nosotros invertimos en nuestros dientes y tenemos planetas maléficos en casa número 2, interesantemente y a nivel, yo diría, inversamente proporcional, el dinero llega. Y muchas veces cuando alguien viene a mí y me dice, me ha ido mal, y yo veo la carta astral, veo los tránsitos, veo los planetas natales en casa 2, digo, ¿has tratado de invertir en tus dientes? La persona me dice, no tiene nada que ver, ¿de qué estás hablando? Tiene todo que ver, la casa 2 tiene todo que ver con los dientes y su conexión con el dinero. Por otro lado, también, si tienes planetas benéficos en casa 2, seguramente todo lo que tenga que ver con el rostro, sobre todo Rahu en casa 2, Rahu representa espejismos, probablemente eres una de esas personas que le gusta utilizar filtros, que eres muy fotogénica. Yo les decía en Twitter que las personas con Rahu, con un Rahu bastante positivo, generalmente son muy fotogénicas. Las personas que tienen un Rahu debilitado no tanto. Y Rahu en casa 2 es una de las primeras señales de que alguien tiene una sonrisa bastante llamativa en las fotos. ¿Cómo sabemos que tenemos planetas maléficos en casa 2? Bueno, tienes que ver tu carta astral. Definitivamente ver tu carta astral. Si ustedes ven este ejemplo que hice aquí random, como les digo, esta persona no existe, es una fecha aleatoria. Esta persona sería ascendente Leo y tiene Saturno en Virgo en casa 2. Entonces lo primero que hay que examinar y salta a la vista es que Saturno está en casa 2. Entonces lo que les hablaba de la leche materna, de problemas al inicio de la infancia, y no solamente desde la infancia, sino antes, incluso cuando el bebé estaba en el vientre. Obviamente nosotros no tenemos que pedir comida cuando estamos en el vientre como tal, pero cuál era la alimentación que la madre estaba teniendo durante el embarazo tiene que ver mucho con Saturno en casa número 2. Una de las cosas también es, y lo practico yo, otra vez me pongo como ejemplo, es lo que esta persona dice, cómo habla, cuán crítica es de otras personas a nivel de su habla. Y una de las cosas también que les recomiendo a las personas, por ejemplo, que tienen Marte en casa 2 o Saturno en casa 2, como este ejemplo, es
cuidar muchísimo lo que nosotros decimos, que estamos utilizando las palabras correctas. Es obvio, ¿no es cierto? Es claro que nosotros muchas veces decimos, se nos escapa el madrazo, como dirían por ahí, porque la vida es así. Pero si tienes planetas en casa número 2 maléficos, yo te recomiendo que mantén en lo posible baja la vulgaridad. Si ustedes me conocen personalmente, las personas que me conocen personalmente saben que yo no digo malas palabras, al menos no constantemente, pero es porque tengo planetas en casa 2. Otra de las cosas es la pertenencia al lugar donde nacimos. Entonces muchas veces las personas, porque la casa número 2 es la infancia, las personas no se sienten conectadas con el lugar donde nacieron. Otro de los remedios es salir literalmente del lugar donde nacieron, irse del lugar donde nacieron. Alguien me dice que tiene el sol en casa 2, dependiendo de cómo está el sol. Si el sol está exaltado en Aries en casa 2, es mucho más positivo. En este caso el sol está... Saturno, perdón, está en Virgo, y Saturno en este lugar de Virgo no es tan adverso como sería Saturno debilitado en Aries, por ejemplo. Otra de las cosas que veo, la segunda cosa que veo es dónde está el regente de la casa 2. Eso ustedes también lo tienen que examinar. Virgo es regido por Mercurio, entonces tenemos que ver dónde está Mercurio. En este caso está en la casa número 4 en conjunción con Marte, y uno puede asumir que de pronto hay ciertas tensiones con la madre. Recordemos que la casa 2 y 4 tiene que ver mucho con la mamá, y la relación muy temprana con la madre. Vamos a aplicar Babat Bavam a esta interpretación. Imagínense, ya hemos hablado por un tiempo considerable y apenas voy a aplicar el principio Babat Bavam para las personas que vieron mi primer video, ¿ok? La casa 2 también representa las pérdidas de los hermanos. La casa 2 representa también pérdidas por viajes, y cuando yo digo pérdidas por viajes puede ser también invertir en un viaje. La casa 2 representa también la pérdida de comunicación. Puede terminar también cuando hay maléficos transitando. Siempre yo les digo a las personas que van a viajar, cuiden sus pertenencias personales cuando hay maléficos pasando por casa 2, porque otra vez la casa 2 representa pérdidas durante viajes. La casa 2 también representa el estatus en sociedad de tu madre, las ganancias por carrera de tu madre. Y las personas que vieron el video número 1 saben por qué estoy diciendo todo esto. Babat Babam. La casa número 2 también representa las ganancias por bienes raíces, es decir, por ejemplo, las personas que tienen bienes raíces y lo alquilan. Eso es la casa número 2. La casa número 2 tiene que ver muchísimo con la carrera de los hijos. La carrera de los hijos. Hay algunos que me están preguntando por qué lo estoy sacando a la conclusión. Vean el video de la casa número 1, Babat Babam. Simplemente es porque yo estoy contando desde la casa de los hijos, que es la casa número 5. Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la casa número 2 es la casa 10 desde la casa número 5. Entonces significa que la casa número 2 es la carrera de sus hijos. Siguiendo con esto es también las personas que se dedican a hacer una carrera de su intuición, es decir, las personas que invierten en el mercado financiero, las personas que hacen una carrera de su intuición en general, como las personas que leen tarot, las personas que tienen cierta carrera de especulación, de pronto en general en el mercado, no solamente financiero. Esa es la casa número 2. Esa es la casa número 2.
Voy para allá y anoto esa pregunta porque me parece muy bien. Si no tenemos planetas en esa casa, ¿cómo lo leemos? Voy para allá. Pero creo que eso es una pregunta también general, ¿no es cierto? Es una pregunta general. La casa número 2 representa también la educación de sus enemigos, la educación de sus compañeros de trabajo. Representa también todo lo que tenga que ver con el linaje paterno de sus enemigos, el linaje paterno de sus compañeros de trabajo. Representa también deudas en general por educación, interesantemente, deudas por educación. La casa número 2 representa la familia legal de su esposo o de su esposa. Es decir, viene siendo la mamá de ustedes, la familia de ustedes en relación con su esposo o esposa. Representa también los accidentes, renacimiento, en general, cambios, suerte en general de su pareja. Representa transformaciones en sus asociaciones. Una de las cosas también que representa es las transformaciones en la vida de sus tíos maternos. Las transformaciones en la vida de sus tíos maternos. También representa la casa número 2 los cónyuges de sus suegros, los cónyuges en general de, por ejemplo, la hermana de su pareja. Representa también el dinero que se hereda también, las asociaciones que nosotros heredamos también en general. Y recordemos siempre que el axis 2 y 8 tiene que ver muchísimo con herencia y conexión con nuestros antepasados. Entonces, por eso puede ser que en la casa número 2 no hayan planetas, pero si hay en la casa número 8 hay planetas mirando la casa 2, hay que tener en cuenta también ese aspecto. La casa número 2 también representa los enemigos de su padre, el trabajo o la rutina de su padre. Representa los enemigos de su jefe, o gurús, o guías espirituales. Representa los conflictos también de la institución en la que ustedes se mueven o con las que ustedes tienen un contacto. Representa otra vez deudas por educación, porque es la casa número 6 desde la casa número 9, que es educación. Representa dificultades por educación. Y representa también conflictos legales de la institución con la que ustedes se mueven, de su padre y de sus guías en general. ¿Ok? La casa número 2 también representa la creatividad que ustedes utilizan en su carrera. Otra vez, ¿por qué? Porque si ustedes ven su carrera, en este caso esta persona la carrera la rige Tauro, y si ustedes cuentan desde Tauro 1, 2, 3, 4, 5, la casa 2 es la casa 5, es de la casa 10. Entonces es la creatividad que uno aplica en la carrera, es la intuición que uno necesita en su carrera, es también el conocimiento que necesitamos para nuestra carrera. La casa número 10 también tiene que ver muchísimo con nuestra posición social en general. Entonces representa no solamente la creatividad que utilizamos en nuestra carrera, sino cuánto conocimiento o experticia tenemos que tener en nuestra carrera. Eso es claro. Entonces, yo sé que es un poco difícil cogerle el ritmo a Babat Babam, pero es cuestión de práctica, La casa número 2 representa a la madre de sus hermanos mayores. Muchos de ustedes tienen la misma mamá, muchos de ustedes no.
representa los hermanos mayores de su madre, representa la casa de sus hermanos mayores y también tiene que ver muchísimo con el sentido de seguridad de sus hermanos mayores, porque la casa 11 representa hermanos mayores. Y si ustedes cuentan desde Géminis, aquí para esta persona inventada, esto es una carta inventada, desde Géminis 1, 2, 3, 4, la casa 2 es 4 desde 11, es decir, la casa de sus hermanos, el carro de sus hermanos. Por ejemplo, si esta persona tiene hermanos mayores, los carros de los hermanos deben ser bastante clásicos. Los hermanos mayores de pronto tienen un gusto bastante clásico en cuanto a carros y casas. También representa viajes en general, la casa 2 de personas con las que tenemos contactos en el extranjero. Representa adicionalmente ganancias por nuestra persona, por nuestros propios esfuerzos y lo que nosotros, como se los había explicado, podemos ahorrar. Vamos a ver cómo está en el chat. Bueno, alguien me decía, si no tengo ningún planeta, igual si no hay ningún planeta, esa constelación está rigiendo. Por ejemplo, voy a cambiar esta carta astral para responderle a la persona que me preguntó. No sé, se me olvidó el nombre. Ok. Entonces, cambiando la carta ascendente Cáncer, la casa número 2 sería Leo. Y entonces lo primero que yo evalúo es, primero, ¿dónde está el señor de Leo? Es decir, el dueño de la casa. No sé si ustedes alguna vez han ido a una casa que la casa podría llegar a ser muy bonita o lo que sea, pero la persona que vive ahí es un poquillo descuidada, o de pronto hay una casa más bien muy humilde, pero que todo está bien y en su lugar y muy limpia. ¿Por qué? Porque la casa está así, porque la casa está más limpia, más ordenada o más caótica. Pues es el dueño, ¿no es cierto? La persona que vive ahí, el dueño, cómo trata esa casa. Entonces, para saber cómo está el dueño, tengo que ir a dónde está el sol, porque Leo está regido por el sol. ¿Dónde está el sol? El sol está aquí en Libra. El sol está debilitado en Libra, pero en este caso, porque el sol está en compañía de Venus, y Venus es el regente de Libra, la debilitación se cancela. No me voy a meter a debilitación de cancelaciones, pero puedo ver que es una casa 2 positiva, no tan positiva como pudiera ser si el sol estuviera en una buena dignidad. Aunque la debilitación se cancela, yo siempre lo leo como si se aminoraran los efectos de una debilitación del sol. Ok. Nosotros en astrología védica no utilizamos Urano, Plutón, Neptuno. Hay algunos que sí, hay algunos astrólogos védicos que sí, yo no. Entonces ustedes me dicen, ¿qué significa si Urano? No hago astrología tropical, sorry. Ok. Ajá. Gracias. Hola, Aina. Wow, Aina, yo creo que está supremamente madrugadora. Allá donde vives son como, ¿qué? ¿Las 5 o 4 de la mañana? 5 de la mañana. Ok. ¿Cómo puedo ver mi carta como la tienes ilustrada? Yo pienso que a mí, yo tengo un poco de timidez al recomendarles páginas web, porque algunas páginas web tienen por default o por ya preestablecidas algunos cálculos,
Y si no sabes absolutamente nada de astrología védica y apenas estás explorando, es como qué cálculos utilizo. Los cálculos que yo utilizo, por ejemplo, son la Giri, otras personas utilizan otros cálculos, entonces puede variar. Yo la verdad no les aconsejaría simplemente ir a una página web y meter los datos y esa es mi carta, porque a veces yo lo haría, por ejemplo, con Cosmic Insights. Me gustan las cálculos preestablecidos. Lua Pereira me dice, si el sol está en Capricornio en casa 2, ¿cuál es el regente? ¿Quién le quiere responder cuál es el regente? Hay algunos de ustedes que me han estado siguiendo le quieren responder a Lua. Hola Lida, hola Milen. Aquí en Brasil. Bueno, muchas gracias por verme a la 1 de la mañana. Wow. Um, ¿Quién le quiere responder a Iua? ¿Es Iua? O Lua. Lua. Si, si el sol está en Capricornio, casa 2, ¿cuál es el regente? ¿Quién es el regente de Capricornio? Saturno. Saturno rige a Capricornio, entonces tienes que ir a mirar dónde está Saturno y si Saturno está en una buena posición o no. Aquí, por ejemplo, una de las cosas positivas en esta carta random que creé es que Júpiter está retrógrado, pero igual Júpiter es un benéfico, Júpiter está en Acuario, Júpiter está aspectando directamente, viendo directamente la casa 2, entonces eso es un positivo de entrada. Muy bien, Anabel, Saturno, sí, pero ya lo había respondido, ¿no? Es que de pronto como yo voy atrás de ustedes, no sé, si ustedes no... A ver, hay una demora en la recepción, pero sí, Saturno rige Capricornio, entonces tienes que ver dónde está Saturno. What the... Bueno, me encanta me encanta tener contactos con todos ustedes. ¿Dónde están? ¿Tienen alguna otra pregunta antes de que me vaya? Una de las cosas que les puedo decir es, yo escribí un artículo acerca de Mauna y el poder del silencio, las personas que tenemos planetas maléficos en casa 2, uno de los buenos remedios, sobre todo si te sientes un poco abrumado, abrumada cuando estás en contacto con otras personas también y quieres retirarte un poco, hacer un voto de silencio, y yo hablo de mi experiencia en ese artículo, también lo voy a dejar en la caja de información. El ayuno, obviamente consejo médico de por medio, si hay personas que no pueden ayunar, pero el ayuno en mi caso en particular me ha servido muchísimo para aliviar un poco los aspectos maléficos de la casa número 2. Si tengo Venus en casa 2 junto a Ketu es positivo, no tanto, dependiendo. Obviamente Venus sigue siendo un benéfico, pero si Venus está en Virgo está debilitado, entonces el resultado sería diferente. Carmen Cortés me dice quién es el regente de Escorpio en astrología védica. Marte es el regente de Escorpio, entonces mira dónde está Marte, en qué lugar está Marte. Yo les digo algo, alguien me contactó recientemente y me hablaba, y es una persona que se ha hecho
bastantes operaciones, una tras otra. Y obviamente las operaciones que esta persona se ha hecho tienen que ver mucho con operaciones estéticas, la nariz, esto y lo otro. Y, y obviamente en la casa número 2 no había nada, pero obviamente por aspectos, todos los maléficos estaban aspectando a la casa 2. Saturno, Ketu, Marte estaba aspectando a la casa número 2. Y obviamente durante la consulta esta persona se abrió cada vez más conmigo hasta decirme y a contarme cómo fue su infancia y cómo sus padres le decían que no era tan atractiva cuando era pequeña y cómo sus padres la criticaban por el peso y esto y lo otro. Y eso definitivamente tiene que ver mucho con la casa 2 y esta persona tratando de satisfacer la opinión de su familia. Es algo bastante profundo la casa 2. Sí, a veces cuando dicen, es tu dinero, es como, no, eso es lo mínimo. El ayuno intermitente, así empiezan muchas personas, sobre todo si eres primerizo, y deben tener mucho cuidado con el ayuno si eres primerizo. Obviamente consejo médico. Yo, por ejemplo, lo hago los días sábados, sobre todo en el que estoy más tranquila, en el que adicionalmente es el día de Saturno para satisfacer a Saturno. Anabel me dice, en mi casa 2 tengo a Júpiter, Venus, Luna, Mercurio en Sagitario. ¿Qué quiere decir esto? Si esa conjunción la tienes en Sagitario, realmente en astrología védica, si me estás dando las posiciones védicas, yo puedo concluir, porque esto puede ser que no sea las posiciones védicas, y yo lo estoy analizando la astrología védica y me estás dando las posiciones tropicales, pero cuando uno tiene a Júpiter, Venus y Mercurio, esto se llama Swaresati Yoga. Swaresati es la diosa Swaresati de las enseñanzas y yoga significa unión o alineación. Cuando los tres benéficos y la luna, que es un neutral, están en una misma casa o se están aspectando en una buena condición, en este caso estarían en una buena condición porque Júpiter rige a Sagitario, significa que eres una persona que se va a dedicar tal vez a la academia, a enseñarle a otros, a expandir tu conocimiento, te gusta aprender, te gusta también, tienes la posibilidad de aprender astrología védica en detalle, es una muy buena, muy buen yoga. Generalmente es como el semáforo verde para hacer cualquier grado superior, PhD, postdoctorados en general. Lucas, no, ¿qué tal es esa aplicación Astrovisor? La voy a probar, gracias por decirme. ¿Es para el telescopio? Antes tenía un telescopio que lo podía conectar a una app. Ahora no tengo ese telescopio. Ok, Anabel. Ok, interesante. Sí, excelente. Sobre todo debe ser una persona bastante inteligente. En astrología védica y en la filosofía védica, la belleza tiene que ver mucho con la inteligencia. En el occidente hemos equiparado la belleza a la estupidez y a ser vacíos, y en la astrología védica la inteligencia es belleza, entonces no solamente te da belleza, sino que te da inteligencia, Swaresati Yoga. Para el telescopio, excelente. Lo voy a mirar ahora que tengo un nuevo telescopio. Gracias, Jen. 8 Hauser me dice casa 2, Sol, Ketu y Luna. Wow, ¿naciste en un eclipse? Wow.
¿Qué significa tener keto en casa 2? Bueno, dependiendo, porque keto representa dejar ir y no significa, generalmente las personas cuando empiezan a aprender astrología védica y ven las nociones más básicas, ¿no es cierto? Que ketu significa dejar ir, que ketu significa um, el moksha y la espiritualidad. Cuando ketu se sienta en la casa 2 de esta conexión con este matrix, con la comida en general y el dinero que heredamos, es como, entonces voy a ser pobre. No. Bill Gates tiene ketu en casa 2. Significa que en tu vida pasada de pronto recibiste cierta herencia, en tu vida pasada de pronto estuviste muy enfocada en los asuntos de la casa 2 y en esta reencarnación tal vez debes mirar un poco más hacia lo que Rahu te está mostrando, que es tu dharma y tu camino a seguir. Hauser me dice, sí, eclipse de sol, interesante. Últimamente he tenido bastantes clientes que nacen en eclipses. Me pregunto por qué. Ok. Saturno en casa 2. Liliana me dice, Saturno en casa 2 en Libra, en Rohini, pero retrógrado, ¿cómo se analiza? Primero que todo, Saturno en casa 2 en Libra, eso significa que eres ascendente Virgo. Saturno en Libra está exaltado, es decir que Saturno contigo es mucho más benévolo. ¿Por qué? Porque Libra representa darnos a otros y el balance y la unión con otros, y cuando Saturno está en Libra significa la abnegación a la unión con otros, y por eso Saturno se siente muy bien en Libra. Las personas que nacieron antes del 85-84, si no me falla la memoria, tienen Saturno en Libra. Y la casa 2 otra vez sigue siendo Saturno, sigue siendo maléfico, más benevolente, sí, pero igual un maléfico. Entonces todo lo que dije al principio de este video de pronto aplica contigo. De pronto hay problemas de dentadura, de pronto te hiciste una operación a nivel de dientes, o de pronto hay problemas también de alergias, de intolerancia con la comida. De pronto cuando eras pequeña, muy probablemente no recibiste una buena alimentación, tienes problemas tal vez con la conexión, tu conexión con tu alimentación. Sí, Rohini, lo asumí que no era Rohini el nakshatra, porque Rohini queda en Tauro. Um, Rohini en Libra está exaltado, es para que lo entiendas. Eso, y probablemente si hubo un sentido de no sentirte escuchada cuando estabas pequeña, Liliana, poco a poco esa falta de autoestima se fue transformando en sabiduría y en de pronto espiritualidad, literalmente. Liliana me dice, sí, alergias, brackets, todo lo que mencionaste. Sí, es bastante interesante que sobre todo una de las primeras cosas que yo siempre les pregunto es sobre los desórdenes alimenticios. Muchas veces en la casa 2, Jessica me dice, yo tenía esos problemas de niña y ahora de grande cuido mucho mi alimentación, soy muy sana. Me encanta eso. Bueno, Marte en casa 2, además de la necesidad de ayunar, significa que vas a tener deudas en ciertos momentos, que de pronto tienes malos hábitos a través de la boca, que eres bastante crítica y a veces no piensas antes de hablar. Son las personas que son como
Y uno es como, wow, ¿por qué me estás diciendo eso? Como, ouch. Ese es Marte, el soldado en la casa 2 de tu garganta. Significa que debes cuidar de tu garganta. Significa que probablemente si no fumas tienes malos hábitos en casa 2, entonces hay que mantenerlos en check. Pero otra vez, Marte, ¿en qué condición está? Porque si Marte está exaltado en Capricornio, esto puede significar muchas más otras cosas. No hay que ver solamente una posición, hay que verlo todo en conjunto. Paola me dice, ¿qué sucede cuando no sabes tu hora de nacimiento para hacer la carta astral? Hay que hacer una corrección de hora. Yo quité la corrección de hora en mi página web porque me toma generalmente al menos 4 horas en hacer una corrección de hora si tengo un aproximado, incluso si tengo un aproximado de 2 o 3 horas. Y ustedes tienen que responder 36 preguntas en un formulario de memoria, como ¿cuándo compraste tu primer carro? Y ustedes son como, wow, ¿y ahora qué hago? Porque no me acuerdo. Entonces es un poco complicado, pero vale la pena. De pronto el próximo mes voy a volver a reinstalar ese servicio si el tiempo me da. Yo tenía adicción a la comida y acabo de operarme. Bueno, 8Hauser, si naciste en un eclipse y el eclipse ocurrió en esa área de tu vida, definitivamente esa área de tu vida es muy, muy importante. Probablemente un sentido de abandono, tal vez muy inconsciente en tu vida por tener ese eclipse en casa 2. Significa que esa casa 2 todo el tiempo está pasando por transformaciones y tu relación con la comida siempre es desafiante y siempre va a pasar por transformaciones, caótica, y es un poco también descontrolada, como me explicas. Lucas, no manejo Urano en las predicciones o en la carta astral. Astrología védica. Vanessa dice apenas entré. Ah, pues sí. Ok. Wow. Yo siempre me siento súper feliz cuando veo comentarios en portugués. Digo yo, gente que habla portugués me está viendo. Pero luego es como, ¿cómo lo traduzco? ¿Por qué no sé portugués? Ok. Parece mal uso con el cigarrillo. Y te lo cuento todo con tarot. Dime una cosa. Si me estás hablando con cigarrillo, ¿significa que tienes influencia de Marte en casa 2? Porque si no, debes empezar a hacer remedios con Marte. ¿Se toma en cuenta Quirón en la astrología védica? Nope. Aunque otra vez hay diferentes escuelas, algunas otras escuelas de pensamiento, como mi gurú Mark Bonney, y no es Bad Bunny, el de reggaetón. Algunas personas me decían, ¿cómo así que Bad Bunny te enseñó astrología? Digo yo, no, Bad Bunny, Mark Bonney. Que Mark Bonney me enseñó él no, mis gurús no me lo han enseñado así, entonces hay otras personas que sé que utilizan todos estos puntos, pero yo no. Si alguien me dijo Bad Bunny, digo yo, ay Dios. Sí, entonces yo sí, definitivamente esa aflicción de la casa 2 y alergias en la cara, es por eso, otra vez, como yo les dije, yo sé que ustedes a veces se quejan un poco cuando me ven así en pantalla y dicen, estás válida, estás triste, bla, bla, bla. No es eso. Ya saben las personas que me ven a menudo que yo no,
a veces no utilizo maquillaje precisamente por mis maléficos en casa 2 y obviamente las personas que tenemos maléficos en casa 2 no somos las mejores para maquillarnos. Las personas que yo veo que tienen, por ejemplo, Venus en casa 2 son como con una mano, ¿no es cierto? Mientras maquillan y quedan perfectas, perfectos, simétricos. Yo no, o sea, el delineador por acá porque mi maléfico en casa 2, ese es mi maquillaje. Maquillaje en casa 2. Bueno. Ok. Dicen que los planetas en casa 2 te dan dinero. Bueno, ya saben que eso es mentira. Obviamente no significa que te den dinero, significa que tu sentido de autoestima es mucho más positivo. Por ejemplo, una persona que tiene Júpiter en casa 2 es una persona que se impone. ¿Por qué? Porque desde pequeño siempre eso fue lo que vio, lo que le enseñaron o cómo lo trataron, la necesidad de imponerse, la necesidad de ser fuerte, la necesidad de confiar en uno mismo. Eh, Cuando uno tiene maléficos en la casa 2 es el típico niño que hablaba y la gente era como, shh, que estoy viendo el partido de fútbol. Entonces, sí me hago entender, eso marca muchísimo la manera en que ves la vida y tu asertividad. Y si eres asertivo y si crees en ti mismo, pues el mundo es tu escenario, básicamente. Rajo en casa 2, bueno, en esta reencarnación debes dedicarte a los asuntos de casa 2. Significa, Rahu representa espejismos, entonces de pronto utilizas de esos filtros, Snapchat, te encantan los filtros. Eh, También representa que te importa muchísimo la seguridad, requieres de seguridad financiera. Sí, Lucas, es muy bien, me parece muy bien como lo has encapsulado. Nuestros valores definitivamente son la casa 2 porque es lo que nosotros hemos aprendido durante nuestra infancia. Eso es muy, muy importante y muchas gracias por decirlo. Nuestros valores visibles. Bueno, me encanta que ustedes hayan estado aquí conmigo. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto para hacer el tarot, probablemente este fin de semana. Y nos vemos.